Bueno, hoy vamos a intentar terminar con el tema del contrato de cesión y arrancaríamos con el contrato de factoraje. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con algunas previsiones específicas respecto del contrato de cesión en general y después vamos a ver algunas modalidades o ejemplos particulares del contrato que el código nuevo ha incorporado. Bueno, ya habíamos visto entonces lo que era el concepto del contrato de cesión y cómo se perfeccionaba la salida del crédito del patrimonio del cedente hacia el cesionario. Particularmente habíamos visto el importante efecto que resulta de lo dispuesto en el artículo 1620 del Código respecto de del perfeccionamiento frente a terceros de esa transmisión del crédito. Lo que ocurre no en la fecha del contrato, sino en el momento en el cual el deudor cedido es notificado por acto público o por instrumento privado de fecha cierta. También vimos que ese momento de salida del crédito del patrimonio del cedente para pasar al patrimonio del cesionario con efecto erga omnes, llamémoslo así, o frente a terceros, tiene efectos relevantes respecto de ciertos terceros en particular, que son terceros interesados. Esos terceros interesados en el contrato de cesión son básicamente el deudor cedido y es interesado porque su interés consiste en pagar bien, es decir, en pagar a aquel que es el acreedor en el momento, el verdadero acreedor en el momento en que el pago se realiza. Por lo tanto, dado esa particularidad y ese interés que tiene el deudor cedido, es el primer interesado a tener en cuenta. El segundo conjunto de interesados son los acreedores del cedente, porque como acreedores del cedente, bueno, tienen el interés de que el patrimonio del cedente, que consiste, que es en el fondo, como suele decirse, la prenda común o la garantía común de todos los acreedores para el cobro de sus acreencias, bueno, se mantenga con la mayor consistencia posible y que si salen bienes de ese patrimonio, bueno, lo sea en un momento y con una fecha, digamos, firme e indubitable. Entonces, la segunda categoría de terceros interesados son estos acreedores del cedente. Y por último están los acreedores, los sucesivos cesionarios de un mismo cedente, es decir, cuando el cedente transfiere el mismo crédito varias veces a distintos cesionarios. Entonces ahí se produce el conflicto entre el cesionario, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto cesionario, según el orden de las fechas de los contratos de cesión, y la ley dispone quién es el que, digamos, va a tener la preferencia respecto de la propiedad del crédito, que es una cuestión que es independiente de la fecha en la cual las cesiones han ocurrido. Vimos entonces que a los efectos de dilucidar todos los conflictos que pudieran suscitarse en los cuales intervinieran terceros, es esa fecha la que decide la prevalencia, la fecha de la notificación de la que recién hablábamos. Bueno, entonces después ya estábamos pasando
a considerar la cuestión de los derechos correspondientes en este caso, al cesionario. Y aquí, bueno, la ley dispone que si la cesión es onerosa, el cedente garantiza la existencia y legitimidad del derecho al tiempo de la cesión, excepto que se trate de un derecho litigioso o que se lo ceda como dudoso, pero no garantiza la solvencia del deudor cedido ni de sus fiadores, excepto pacto en contrario o mala fe. Bien, esto entonces esta disposición nos obliga a distinguir, en primer lugar, dos cosas o dos conceptos. Uno es la existencia y legitimidad de un crédito y el otro es su cobrabilidad o, si se quiere, la solvencia del deudor de esa obligación. Son dos cuestiones distintas que pueden terminar en un mal resultado por igual, pero por razones diferentes. Con el mal resultado me estoy refiriendo a que el crédito que se ha comprado o que un cesionario ha adquirido a través de una cesión pueda terminar no siendo efectivo. Es decir, puede ocurrir que yo adquiera un crédito y que ese crédito, y que por alguna razón, en definitiva, ese crédito no pueda ser cobrado o no sea cobrado por el cesionario. Las razones por las cuales un crédito puede no ser cobrado son varias, pero el código distingue fundamentalmente dos. Unas que tienen que ver con la existencia y legitimidad del crédito, es decir, que yo no pueda cobrar el crédito porque el crédito no existe, nunca se devengó, o en otros términos, los hechos presupuestos para la existencia del crédito no se verificaron o no se verificaron legítimamente. Y el segundo supuesto es que aun cuando el crédito estuviera verificado o el crédito fuera existente y válido, no se cobra o el resultado de la cobranza del crédito no tiene lugar como resultado de la falta de solvencia del deudor. Es decir, el deudor debe pero no puede pagar. ¿Entienden la diferencia? ¿Lo podría explicar de nuevo? ¿Perdón? ¿Lo podría explicar de nuevo? Sí. En el primer caso, estamos en un caso en el cual de lo que se trata es de saber si el crédito que se está cediendo es un crédito existente, existe y además es válido. Eso, según el artículo, o esas categorías del crédito, según el artículo 1628, el cedente las debe garantizar. Es decir, cuando yo le cedo un crédito a alguien, le garantizo que ese crédito existe, salvo la excepción que ahora vamos a ver. Pero si no, le garantizo que ese crédito existe y que es válido y legítimo. La segunda cuestión es si ese crédito, que es válido y legítimo, termina al final siendo cobrado, o dicho al revés, el deudor de ese crédito termina pagándolo. Esa es una cuestión diferente de la primera, porque puede haber un crédito que sea válido y legítimo y sin embargo no pueda cobrarse, porque por ejemplo el deudor no lo paga y no tengo bienes sobre los cuales ejercer o hacer efectivo el crédito. Entonces, vamos a tener un crédito válido y legítimo, pero que no va a poder ser cobrado. Esto, en principio, es un riesgo que queda en cabeza del cesionario, salvo que tengamos también una excepción que ahora vamos a ver cuál es. Pero lo que me interesa que primero distingan es estos dos conceptos, de
validez del crédito y segundo, de cobrabilidad del crédito, que son dos cosas distintas. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, clarísimo. Gracias, profe. Bueno. A ver, vamos a hacer al revés. Alguno que plantee un ejemplo de, o dos ejemplos, un ejemplo de validez y otro ejemplo de cobrabilidad. A ver si se entendió. Yo no lo entendí, lo estoy leyendo y le digo la verdad, no lo entendí. Bueno, entonces le voy a dar el ejemplo yo. Supongamos que yo soy propietario de un inmueble y hice un contrato de alquiler y tengo derecho a cobrar los alquileres, ¿de acuerdo? Durante plazo mínimo de 3 años, ya sabemos cuál es. Y me doy vuelta y le cedo a alguien mi derecho a cobrar ese contrato, esos alquileres. Es decir, el inquilino va a tener que pagar todos los meses la suma de 50.000 pesos, en vez de pagar, yo le cedo los derechos para cobrar durante 3 años 50.000 pesos por mes, bajo este contrato. ¿Se entiende? Sí, eso porque ya está notificado, como usted había explicado la otra vuelta, ya estaba la otra persona notificada de... Sí, sí, al inquilino lo notifico para que el inquilino sepa que ahora, en vez de pagarme a mí, cedente, propietario, le tiene que pagar a mi cesionario, X. Ahora, yo, ¿qué es lo que le estoy, cuando yo hago esa cesión, yo le estoy garantizando que el crédito, que el derecho a cobrar los alquileres es válido y legítimo. Eso quiere decir que resulta de un contrato de locación válido, que mi contraparte, digamos, es capaz, que yo no he cometido, por ejemplo, dolo o violencia para lograr que el contrato se firme, que el objeto del contrato es lícito, porque si cualquiera de esas cuestiones se plantea y el locatario termina, después de que yo cedí el crédito, el locatario dice, mire, yo no voy a pagar más porque, por ejemplo, para hacerme firmar este contrato, a mí me pusieron una pistola en la cabeza, con lo cual planteo violencia, el vicio de violencia, y digo el contrato es nulo. O digo que me engaño, o planteo la nulidad por dolo porque he sido engañado respecto de las condiciones esenciales del contrato, por ejemplo. En esos casos, yo le he cedido a alguien, al cesionario, el derecho a cobrar los alquileres sobre un contrato que termina siendo nulo. Por lo tanto, yo soy responsable. ¿Por qué? Porque yo garantizo la existencia y la legitimidad del crédito. Estoy garantizando que el crédito que el crédito existe y que su título es legítimo, es decir, que es válido. Si yo le estoy cediendo los créditos bajo un contrato de locación que se termina anulando, muy bien, yo cedente voy a ser responsable frente al cesionario porque le he cedido un crédito que no era existente o no era legítimo. ¿Se entiende? No, me perdí en la última parte. Vamos de vuelta. La parte de que yo tengo un contrato de locación y el derecho a cobrar alquileres, hasta ahí vamos bien. Sí. Bien, yo tengo ese derecho. O ese crédito a ir cobrando a lo largo del tiempo 12 cuotas de alquiler durante 3 años. Yo tomo ese, entre comillas, ese derecho y se lo cedo a alguien, a Juan Pérez. Le cedo ese crédito a Juan Pérez, cobro una suma por ese crédito que le he cedido
y lo notifico al inquilino diciéndole de ahora en adelante vos pagale a Juan Pérez porque yo le he cedido el crédito y se lo notifico por escritura pública o por carta documento. Con lo cual, yo he celebrado el contrato primero un contrato de alquiler, luego he cedido los derechos del contrato de alquiler y en tercer lugar he notificado al deudor cedido acerca de que he cedido esos derechos. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí, Bien. El cesionario cobra el primer mes, cobra el segundo mes, al tercer mes el inquilino hace un planteo diciendo que el contrato de locación era un contrato nulo. ¿Por qué? Porque, vamos a tomar un solo caso, porque el contrato de alquiler fue celebrado, su voluntad estuvo viciada por el vicio de violencia o temor. Ustedes saben que hay vicio del consentimiento, uno de ellos es la violencia. Bueno, que es cuando alguien fuerza a otro a celebrar un contrato a través de injustas amenazas de sufrir un mal grave, inminente e ilegítimo. Yo secuestro al hijo del inquilino para que me firme el contrato, para ir a un ejemplo absurdo. Entonces, el inquilino durante el plazo de prescripción lo puede plantear en cualquier momento. Lo plantea al sexto mes, porque le parece que ese es el momento en que lo tiene que plantear. Entonces dice, yo no pago más. No pago más este contrato. Muy bien. El cesionario, ahora, ¿quién es el afectado primero? Es el cesionario. El cesionario. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver el cesionario? ¿Por qué razón no le están pagando su crédito? Si no se lo están pagando porque el deudor está planteando que el contrato del cual resulta, por ejemplo, es nulo por estos vicios o por este vicio de violencia o temor, entonces si el contrato es nulo, el crédito es ilegítimo o inexistente, como lo quieran ver. Entonces, acá tenemos una situación en la cual hay el cesionario recibió un crédito que no era legítimo o no era existente. ¿Me siguen hasta acá? sí. Sí. Bien. ¿Qué es lo que dice este artículo? Que si la cesión es onerosa, es decir, si el cesionario pagó algo por la cesión, el cedente, en este caso yo, el propietario que hizo el alquiler original o el acreedor original, garantiza la existencia y legitimidad del derecho al tiempo de la cesión. Es decir, yo garantizo que el crédito que le estoy cediendo existe y es legítimo. Si resulta, como en este caso, de un contrato que era nulo, y por esa razón el cesionario se queda sin el crédito o se queda sin cobrar el crédito, yo le garantizo, yo soy garante de ese crédito. ¿Se entiende? O sea que yo tengo que responder. Exacto. Entonces, el cedente le garantiza al cesionario que el crédito que le está cediendo es un crédito válido y legítimo, que no es un crédito que tiene causales de nulidad, que no es un crédito que tiene un origen ilícito, que no es un crédito inexistente. Bueno, como digamos, todas las razones por las cuales un crédito podría no existir o no ser válido. Ahora bien, vamos un paso más. Puede ocurrir que el inquilino, sin invocar ninguna causal de nada, porque no invoca ninguna causal de nulidad, ni de inexistencia, ni de vicios en el contrato, ni de causales de invalidez, simplemente no le paga al cesionario.
no le paga y el cesionario no tiene forma de encontrarle bienes para intentar cobrarle. Y ahí no habría que remitirse a la ley del contrato de alquileres e ir por la parte que salió, ay, se me fue de la cabeza, por la parte que lo respalda al inquilino. Sí, supongamos que sí, eso, que hubiera un fiador, por ejemplo. Claro. Pero acá no, no Pero es. si es de mala fe, el fiador tampoco pues tiene que responder. No, pero nos estamos haciendo lío. Es un contrato de alquiler en el cual hay un cesionario que tiene derecho a cobrar los alquileres y un inquilino que no los paga. Punto. No los paga y bueno, digamos, no hay el cesionario no encuentra bienes del inquilino para intentar cobrarle la renta. No se la puede Perdón, cobrar. yo lo que quería decir era si no se podía ir por el garante, si no se podía cobrar a través del garante. Por eso, sí, por eso, cuando mencionaste eso, yo me refería al fiador, que ese es el concepto técnico, digamos. El fiador es el que garantiza la obligación del inquilino en este caso. Sí, pero tampoco le encuentro bienes al fiador. ¿Qué es lo que dice la ley acá? Claro, si la cesión es onerosa, vamos a, después del punto y coma, no garantiza la solvencia del deudor cedido ni de sus fiadores. Entonces, cuando el cesionario adquiere un crédito, lo que no toma el riesgo de que el crédito sea válido. Si el crédito es válido, si el crédito es inválido o ilegítimo o inexistente, responde el cedente. Ahora, toma el riesgo de que el crédito no sea cobrable porque el deudor no tiene plata para pagar, para ponerlo bien fácil, ni sus garantes tampoco, ni le encuentran bienes para ejecutarlo. Ese riesgo lo toma el cesionario. Entonces, hay que tener claro en la cabeza lo que es el riesgo de validez y de existencia del crédito, por un lado, y por el otro lado, el riesgo de cobrabilidad de ese mismo crédito. Entonces, si el deudor cedido plantea que no paga porque el crédito no existe, porque él no tiene ninguna obligación de pagar nada, porque el contrato es inválido, por lo que sea que tenga que ver con la validez del crédito, es una cuestión. Si lo que el deudor plantea es que no paga y no paga, y no paga y no invoca ninguna causal de nulidad, simplemente no paga porque no tiene plata, porque no lo quiere hacer, el cesionario tendrá todos los remedios para intentar cobrarle. Tendrá que encontrarle bienes, tendrá que ejecutar un fiador, pero si no encuentra bienes, ni el garante responde tampoco porque tampoco los tiene, o los bienes que tiene no alcanzan para pagar, ese es un riesgo del cesionario, no del cedente. ¿Se entiende? Sí, doctor. Está claro, ¿no? Porque antes también me habían dicho que lo habían entendido y por lo que veo no había quedado claro. Son dos cosas distintas. Por eso me interesa que lo distingan bien, porque esta misma norma, que tiene, como verán, es bastante densa en su contenido, contiene una excepción para el primer concepto y una excepción para el segundo. Para el primer concepto dice, mire, el cedente, el que transfiere el crédito, el que lo cede, responde por ese crédito que está cediendo en cuanto a su existencia y legitimidad. Es decir, garantiza que ese crédito existe y le garantiza que ese crédito es legítimo. Salvo
que lo ceda como dudoso o como litigioso. Si yo cedo un crédito diciendo, mira, yo te cedo este crédito, pero la verdad que no estoy tan seguro de que el crédito exista. O te lo cedo, pero mirá que está en un juicio. ¿Y qué crédito es? Bueno, es este del alquiler, donde ya se planteó que el contrato a lo mejor no vale. O es un crédito por un accidente de tránsito. Y bueno, habrá que ver cuál es el importe, cuáles son los daños realmente que se pueden demostrar, si hay, si hay los rubros indemnizatorios que comprenden, con lo cual el monto puede ser más o menos, puede que hayan planteado una prescripción, puede que hayan planteado una exoneración de responsabilidad porque el que responde a lo mejor no es el que maneja, sino el dueño, no sé, mil cosas puede haber ahí. Entonces, cuando yo cedo ese crédito, pero lo cedo como dudoso, bueno, el cesionario está tomando ahí el riesgo de que el crédito pueda no existir, o pueda no existir en la medida que yo lo estoy cediendo. Si yo te digo, bueno, mira, a mí me pisaron con el auto y esto por lo menos es una indemnización de 1.000, pero resulta que después en vez de ser 1.000 es 500. Bueno, si yo lo cedí como dudoso, bueno, no, yo no le estoy garantizando la existencia por el importe que yo le estoy diciendo. ¿Se entiende? No, no entendí yo la última parte. Perdón, no sé si los compañeros lo entendieron, yo no lo entendí. No, basta con que a uno no le quede claro, lo explicamos de nuevo. La regla es que el crédito, el cedente garantiza la existencia y legitimidad del crédito. Esa es la regla. Hay dos excepciones. Una es cuando el cedente le avisa al cesionario que el crédito es dudoso. Yo le estoy avisando ya que no sé si el crédito existe o no existe, es dudoso. ¿Por qué? Bueno, el ejemplo de que es dudoso se los di recién. Puede ser que yo le esté cediendo un crédito que tengo por daños y perjuicios que he sufrido, pero puede ser que ese crédito no exista o exista en un importe menor. La otra excepción es que el crédito sea cedido como litigioso, es decir, que ya está en un litigio. Es decir, yo estoy reclamando algo y el deudor cedido se está defendiendo, está diciendo que no me debe o no me debe tanto o me debe menos o no me debe nada. Bueno, yo puedo ceder ese crédito, pero ahí no garantizo ni la existencia ni legitimidad porque yo ya le estoy avisando al cesionario que el crédito tiene una parte aleatoria, digamos. Puede ocurrir que el crédito sea nada. ¿Por qué? Porque en el litigio lo perdí o en la parte que era dudosa, la duda se resolvió en mi contra. Entonces, si yo lo cedo como dudoso litigioso, yo cedente, bueno, no garantizo la existencia y legitimidad del crédito, porque lo estoy cediendo como está, así, con ese problema, que puede hacer que resulte un crédito que yo digo que es de 100, puede ser que resulte 50, puede ser que resulte 0. Pero como yo estoy advirtiendo que el crédito es a la otra parte, que es dudoso litigioso, bueno, en la onerosidad se reflejará eso. Un crédito que es de 100, que yo entiendo que está en un litigio, bueno, lo compraré en 10 y el otro me lo vende en 10. ¿Por qué? Porque bueno, porque a lo mejor sale 100, pero a lo mejor sale 50 y a lo mejor sale nada, porque es litigioso y se perdió el litigio. ¿Se entiende? O sea que el cesionario lo recibe bajo su responsabilidad, digamos, lo acepta bajo su responsabilidad. Tal cual. Eso quiere decir. Bajo su responsabilidad en el sentido de que no hay nadie que le garantice que lo que está comprando le va a resultar en esos términos.
Por eso tiene allí un componente aleatorio. ¿En qué viene lo aleatorio? Bueno, de que el crédito tiene un elemento que lo hace dudoso. Supónganse que yo le reclamo algo a alguien y que tengo un crédito contra alguien, pero pasó ya el plazo de prescripción. Y bueno, puede ser que cuando lo vaya a reclamar me digan que está prescripto. Bueno, entonces yo lo cedo como dudoso. Yo digo, mire, yo tengo este crédito, pero es dudoso, porque si me plantean la prescripción, hay dudas sobre si hay hechos que le interrumpieron, la suspendieron. Es dudoso. Entonces, ¿este crédito por cuánto es? Por 1.000. Bueno, yo te lo compro por 50, porque no sé, si me plantea la prescripción pierdo todo. Ahora, si no me plantea la prescripción, por 50 me compré un crédito de 1.000. No es mal negocio. Entonces, ¿me explico? Por eso lo compra bajo su responsabilidad, porque en el fondo, en el precio, está haciendo valer esa litigiosidad o esa duda. Entonces, si está claro que el crédito es dudoso o litigioso, no tiene sentido que la otra parte garantice, porque ya en el precio le está haciendo el descuento, llamémoslo. Así. ¿Se entiende? Sí, doctor. Bien. Bueno, esto era respecto a la existencia y legitimidad. La otra parte era sobre la cobrabilidad. ¿Se acuerdan que dijimos hace un rato que no garantiza la solvencia del deudor cedido? Es decir, aun cuando el crédito sea válido y existente y válido y legítimo, puede ocurrir que el deudor no lo pague porque no tiene bienes para pagarlo. Bueno, eso es un riesgo del cesionario. El cesionario tiene que, si no puede cobrar un crédito que es válido, bueno, es su problema. Eso ya lo vimos. Ahora, esta norma trae una excepción, o dos excepciones. Uno es salvo pacto en contrario, es decir, puede ocurrir que el cedente le garantice al cesionario la solvencia del deudor cedido. Y la segunda es la mala fe. Esto se da cuando el cedente le cede el crédito al cesionario y ya sabe que el deudor cedido no lo va a poder pagar, porque está quebrado, no quebrado no formalmente, sino está, digamos, insolvente, se va a presentar en quiebra en cualquier momento y lo sabe fehacientemente. Bueno, en esos casos en los cuales hay mala fe porque el cedente ya sabe que ese crédito no va a ser pagado, entonces ahí responde también por la solvencia, es decir, garantiza la solvencia. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Seguimos entonces. Bueno, esto resume un poco lo que acabamos de hablar. Digamos, la garantía sobre en la evicción del crédito, técnicamente así se llama, ocurre cuando la cesión es onerosa, es decir, cuando es cesión-venta o cesión-permuta. ¿Se acuerdan que eran dos de las tres categorías que habíamos visto de cesión? En esos casos, el deudor, el cedente, garantiza la existencia y legitimidad del crédito, salvo que fuera cedido como litigioso, dudoso o la cesión fuera en definitiva aleatoria. Pero en cambio no se cubre la solvencia del deudor o de los fiadores, salvo que hubiera pacto en contrario o mala fe, conocimiento de la insolvencia del deudor, o que la insolvencia fuera pública y notoria con carácter previo. Bueno, después el artículo siguiente dispone que si el derecho no existe al tiempo de la cesión, el cedente debe restituir al cesionario el precio recibido con sus intereses.
Si es de mala fe, debe además la diferencia entre el valor real del derecho cedido y el precio de la cesión. Bueno, vamos a ir un minuto a lo que es el contenido de este derecho de evicción. ¿Qué es lo que dice la norma? De la norma da la regla general. ¿Se acuerdan que el 1028 decía, si la cesión es onerosa, el cedente garantiza la existencia y legitimidad? Muy bien. Supongamos que el crédito no existe. Yo le cedí un crédito que no existía. Entonces, el cedente es responsable. ¿Cuál es el alcance de su responsabilidad? Eso es lo que define este artículo. El cedente debe restituir al cesionario el precio recibido con sus intereses. Entonces, vamos a un ejemplo. Supónganse que yo lo hubiera cedido. Vamos anótelo en un papel porque así o en algo que tenga a la mano, porque al no tener pizarrón es más complicado. Tenemos un cedente que es A, que le cede a un cesionario B el crédito que tiene contra un tercero que es C. Por ejemplo, por un préstamo. Supongamos que hubiera un préstamo entre A y C por el cual, digamos que A le prestó 1.000 pesos a C, $1.000 a C, y C se los tiene que devolver dentro de un año. ¿Hasta ahí vamos? Sí, doctor. Muy bien, entonces A dice, bueno, yo tengo un crédito de 1.000 pesos contra C a cobrar dentro de un año. Te lo quiero ceder, B. Y viene B, que es el cesionario, y dice, bueno, te lo compro. ¿En cuánto te lo compro? Bueno, te lo voy a comprar en 400 pesos. ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo que esperar un año para cobrarle a C. Con una inflación del 100% anual, esos 1.000 de dentro de un año valen hoy, ¿cuánto? 500, ¿no? Porque tengo que esperar un año para cobrarlo. Con una inflación del 100%, 1.000 dentro de un año equivalen a 500 hoy. Y como no sé si se me va a pagar cuando esto venza, tomo un riesgo. Entonces te voy a dar 400. ¿Se entiende? ¿Le da menos? Sí. Perdón, profe, ¿puede repetir? Recién se me cortó el audio por alguna razón. Sí. Arrancamos de vuelta. A le da un préstamo a C de 1.000 pesos a cobrar dentro de 12 meses. A después se da cuenta que va a necesitar la plata antes, no puede esperar 12 meses. Entonces se pone en contacto con B y le dice, B, ¿te interesa tener un crédito contra C de 1.000 pesos a cobrar dentro de un año? Bueno, sí, pero yo te lo compro en 400, lo que sea. A hará su cuenta y dirá, bueno, me conviene agarrar 400 hoy y no esperar 1.000 dentro de un año. Entonces,
se hacen un contrato de cesión. ¿Entre quién? Entre A, que es el cedente, le cede el crédito que tiene contra C, y B es el cesionario, recibe el crédito y le paga 400 A. Con lo cual, luego notifican bajo el 1620 a C, diciéndole: C, a partir de ahora le vas a tener que pagar los 1.000 pesos dentro de un año, cuando vence el crédito, se los vas a tener que pagar a B. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Sí, ahí profe. aclara la relación, sí. Bien. Hasta acá era lo que nosotros teníamos. Ahora, por lo que habíamos visto, de acuerdo con el artículo 1628, A le garantiza a B, ¿qué cosa? La existencia y legitimidad del crédito de 1.000. ¿De acuerdo? Sí, Bien. Por lo tanto, si cuando pasan los 12 meses, por ejemplo, C dice: mira, yo no te pago nada, no voy a pagar esta deuda, porque esta deuda es ilegítima, porque corresponde a un préstamo que nunca se desembolsó, vos nunca me entregaste los 1.000, yo te firmé el contrato, pero en realidad la plata no se entregó, se hizo esto para simular, se entregó, pero vos me violentaste, o violentaste a alguien de mi familia, lo que fuere. C dice: no voy a pagarlo. Con lo cual hay un problema sobre la existencia o legitimidad del crédito, porque C dice: este crédito no existe. Muy bien. Entonces B dice: yo tengo derecho por el artículo 1628 a que vos respondas por esta cesión que me has hecho. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Lo que el artículo 1629 dice es cuál es la medida de esa responsabilidad. ¿Por qué responde, por qué importe responde A frente a B? De acuerdo con, y da dos pautas básicas: que A, es decir, el cedente, sea de buena fe o sea de mala fe. Si es de buena fe, es decir, si él no sabía de las, digamos, de los vicios que pudiera tener el crédito que estaba cediendo, entonces, si es de buena fe, lo que la ley dice es que el cedente debe restituir al cesionario el precio recibido con más sus intereses. ¿Cuánto le tendría que pagar A B? ¿Y los intereses en qué se basan? Dejémoslo a los intereses. ¿Qué le tiene que pagar A B? 2.000 pesos. ¿Cuánto le pagó B a A? 400. Bueno, 400 más intereses. Ah, Después, ahí está. después vemos cómo se calculan los intereses. Eso depende, eso lo fijan los tribunales, tienen pautas según sea el tipo de moneda, el plazo. Por eso le digo que eso déjelo por un momento de lado. Pero si A entonces es de buena fe, lo que B tiene derecho a cobrarle es el precio que pagó más los intereses sobre ese precio. ¿Se entiende?
Sí, Sí, profe. Si fuera de mala fe, es decir, que conocía que el crédito que le estaba entregando era inexistente o inválido, ¿qué le debe además? La diferencia entre el valor real del derecho cedido y el precio de la cesión. ¿Qué le debe entonces? los 500 pesos más intereses. ¿Por qué 500? ¿No era 500 el No principio? era 1.000 pesos, ¿no eran? Inicialmente. Claro. 1.400. Entonces lo que le tiene que pagar es 600, es decir, la diferencia entre el valor real del derecho cedido, dijimos que el derecho cedido era de 1.000, y el precio de la cesión, que es 400. La diferencia entre 1.000 y 400, ¿cuánto es? 600. 600. Pero el artículo dice, si es de mala fe, debe además la diferencia. Con lo cual, si es además, debe, primero debe lo que sería sin el además, es decir, le debe los 400 más intereses más 600. Es decir, le debe, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Es decir, le debe lo que hubiera cobrado el cesionario si el crédito hubiera sido legítimo. En el fondo es eso lo que recibe. Los intereses serían solo sobre los 400, no sobre esa diferencia. Sí, los intereses serían solo sobre los 400. Entonces, si el cedente es de buena fe, en el fondo, el cedente le tiene que devolver la plata más los intereses. Si el cedente es de mala fe, le debe devolver el precio más los intereses, más la diferencia entre el valor nominal del crédito que se cedió y el precio. De modo tal de que en el fondo se lo castiga haciéndole recibir al cesionario lo mismo que hubiera recibido si el negocio en el fondo hubiera ocurrido o el crédito no hubiera sido impugnado. Es una especie de castigo hacia la mala fe. Bueno, estamos. Es bastante arduo todo esto, ¿no? Pero bueno. Supongo que habrá que verlo con más ejemplos después, cuando lo estudiemos. Sí, lo que pasa es que a veces los libros no vienen con muchos ejemplos, es una lástima. Pero bueno, véanlo y cuando lo vayan viendo, digamos, si del estudio les surgen dudas con esto, lo repasamos, ¿eh? Porque es un tema muy importante, ¿eh? La alternativa Muy puede bien. ser que usemos alguna clase más para ir con ejemplos, distintos ejemplos sobre esto. Si nos Sí, dan los estaría tiempos. bueno. También, sí. También se me ocurre, doctor, el libro de casos. No sé si habrá alguno. En algún momento trabajábamos con el libro de casos. Sí, Era, sí. era generalmente, ¿no? Jurisprudencia y después unas preguntas. No sé si habrá algo de sesión de derecho que podamos hacer y después trabajar en casos. Pues, Estaría bueno. sí, la verdad que no. A ver, me voy a fijar si lo tengo. Yo creo que lo tenía No acá. me maten mis compañeros, ¿no? Con la idea. Pero bueno, por ahí es, a los efectos prácticos, por ahí es más didáctico. No, aparte, bueno, podemos circunscribirnos a esos ejemplos. Bueno, véanlo, si yo acá no lo encuentro ahora a mano, acá en todo este libro de discos que tengo acá, pero El libro de caso no lo tenemos, doctor, ¿eh? ¿no lo tienen? No.
No, nos iban pasando algunos, pero todo completo no lo tenemos. Ah, bueno, no, pero eso... No, mañana se los pasamos. Sí, sí, eso está está en PDF debe estar, en el campus debe estar seguro, ¿eh? ¿Lo miraron en el campus? No, yo en el campus no me fijé. Bueno, miren, porque en el campus, la verdad que hay, en el campus está bibliografía que tenemos nosotros de la comisión y también bibliografía general de la cátedra, donde hay muchas cosas eh, que les pueden ser útiles. Yo asumí que ustedes tenían acceso a eso, accedían a eso. Porque eso, digamos, es como que trimestre a trimestre, cuatrimestre a cuatrimestre o año a año vamos sumándole más cosas, con lo cual está todo lo de los años anteriores más lo que vamos sumando ahora, que periódicamente lo hacemos. Así que bueno, mírenlo ahí porque yo creo, es seguro que está ahí, porque es un libro, el de caso es de la cátedra además. Lo buscamos. Bien. Bueno, vamos a hablar un poco, continuando un poco con las disposiciones del código en este punto, una modalidad del contrato de cesión que aparece ahora regulado en el código nuevo y que, bueno, sigue el modelo del proyecto del 98, pero no estaba regulado, en el código viejo y aparece sí en en el nuevo, bueno, digamos, en un artículo, pero como para, en cierto modo, bueno, convalidar una discusión que había respecto de si podía o no podían cederse créditos en garantía. ¿Qué es esto de la cesión en garantía? Voy a tratar de explicárselos. Le voy a decir, digamos, le voy a dar los ejemplos de los casos en los cuales no había discusión sobre la posibilidad o la existencia de cesiones de créditos en garantía, que eran casos que siempre estuvieron, digamos que siempre existieron, y que eran, digamos que son casos bajo el derecho comercial, básicamente casos sobre títulos valores. ¿Cómo en la práctica funcionaban estas sesiones en garantía? Supónganse que yo soy un comerciante y tengo por ejemplo, un negocio de venta de algo, un mercado, y tengo proveedores. Entonces, yo, cuanto más tiempo me dé el proveedor para pagar las mercaderías, bueno, menos capital de trabajo necesito para funcionar. O, idealmente, si me dan plazos largos, casi que trabajo con el capital de mis proveedores, que es lo que hacen muchos comercios importantes, ¿no es cierto? Es decir, yo recibo la mercadería el día 1 y la tengo que pagar el día 60. Yo el día 1 la recibo, el día 4 la vendí, y la tengo que pagar el día 60, con lo cual tengo 50 y pico de días para usar además ese dinero que se lo voy a pagar recién. Es decir, trabajo con la mercadería sin poner plata en el fondo. Entonces,
Bueno, con lo cual es un negocio o una condición comercial muy potente el poder conseguir de mis proveedores largos plazos de pago. Entonces, lo mismo me pasa a mí, obviamente. Yo soy un comerciante final, bueno, al cliente le vendo al contado, cobro al contado, pero si cobro con tarjeta, a mí me pasa lo mismo. Es decir, yo vendo hoy, pero la tarjeta me va a pagar a lo mejor a los 60 días, con lo cual más o menos quedo calzado o al revés. Tengo que adelantar yo fondo al proveedor y voy a cobrar de la tarjeta después, con las comisiones, con lo cual depende de la. Pero olvidándonos por un momento de todo eso, en principio, cuanto más plazo, obviamente, yo obtenga como comerciante de mis proveedores, es decir, cuanto más plazo me den para pagar la mercadería que yo recibo, más va a ser mi ventaja. ¿Cómo hago yo para obtener mayores plazos? Hay distintas modalidades, pero una de ellas es dando garantías. ¿Y qué garantías puedo yo dar? Bueno, puede ocurrir que por el giro de mi negocio yo tenga créditos a cobrar a clientes que estén documentados en pagarés, por ejemplo. Entonces, yo tengo pagarés a cobrar por la suma de 1.000, por ejemplo, y tengo que pagarle a mi proveedor, esos pagarés son para pagar dentro de 6 meses y yo le tengo que pagar a mi proveedor dentro de un mes. Entonces, el proveedor me acepta a mí un mes digamos, de espera para pagarle la factura, pero yo le tengo que entregar en garantía tantos pagarés contra un tercero. De modo tal de que si yo no pago al mes a mi proveedor, el proveedor, más allá de que me puede cobrar a mí, tiene esos pagarés en garantía. Y llegado el caso, se presenta, cuando el pagaré se vence, se presenta al deudor y lo cobra. ¿Se entiende? Sí, Es decir, la entrega del pagaré, en este caso, no funciona como mecanismo de pago, sino como un mecanismo de garantía. Yo hago una compraventa, el proveedor me entrega las mercaderías y yo le debo al proveedor X pesos de mercaderías, que se las voy a pagar dentro de 30 días. En garantía del pago de esos pesos que yo le debo por la mercadería, le entrego pagarés que yo tengo contra terceros, contra otras personas, por operaciones que hice yo con ellos. Pero se los entrego en garantía, le digo, vos no los cobres, tenelos ahí. Si yo no te pago, funciona como si fuera, funciona como una prenda, funciona como una garantía. Yo voy y entonces, cuando el proveedor tiene esos pagarés, espera, cuando llega el momento y yo no pago, bueno, puede ir y cobrarse el pagaré al tercero y con eso cancelar la obligación. ¿Eso es de uso frecuente en las operaciones comerciales en la actualidad? ¿Cómo? No, si eso es de uso frecuente, digo, actualmente. Súper frecuente. Es muy frecuente. Sí. Son valores que se entregan en garantía. Esto que yo le digo que se hace entre comerciantes se puede hacer frente a un banco. Ustedes pueden tener un conjunto de. Bueno, lo hablamos cuando hablamos de las operaciones de descuento, ¿se acuerdan? Yo puedo ir a un banco con pagarés que yo tengo, que me dieron terceros, y los descuentos se los doy al banco contra un adelanto por esos pagarés.
Ahora, Entonces sería, si el cedente garantiza el cumplimiento de las obligaciones, los otros contratantes responden como fiador. los terceros, perdón, no te seguía, ¿eh? ¿Cómo? Entonces sería, si el cedente garantiza el cumplimiento de las obligaciones, los otros contratantes responden como fiador. Eso sería. No, yo me convierto en fiador de que los otros paguen. Si yo soy el cedente. Ok. Pero acuérdense que la garantía de cobrabilidad no es una garantía que funciona automáticamente, sino que hay que incorporarla. Solamente la garantía de existencia del crédito, no de cobranza. Ok, ahí se entendió. Bueno, todo esto que yo les estoy diciendo con el pagaré, nunca hubo dudas respecto de esto y se aplicaba normalmente. De los pagarés, de los cheques o de las letras de cambio. En el fondo, ustedes verán que cuando yo entrego un pagaré en garantía, ¿qué estoy entregando? Un crédito que yo tengo contra el que libró el pagaré. Es decir, es un crédito que al estar incorporado en un título valor tiene un régimen especial, pero económicamente, conceptualmente, es un crédito que yo tengo contra el librador del pagaré. Si yo saco el pagaré, puede ser que yo igualmente tenga un crédito, porque por ejemplo, yo le vendí algo a alguien y tengo un crédito a cobrar contra esa persona. Entonces yo puedo cederle ese crédito a un tercero, ya lo vimos. Lo puedo ceder como venta, lo puedo ceder como permuta, lo puedo ceder como donación. Y ahora estamos incorporando una cuarta categoría, que es la cesión en garantía. ¿Eso cuándo ocurre? Cuando yo le cedo a alguien un derecho que tengo, pero en garantía del pago de una obligación que estoy contrayendo. Es decir, acá en vez de entregarle un pagaré, porque no hay pagaré, le cedo en garantía el derecho que yo tengo. Esto es un mecanismo que funciona, como les digo, hubo en sus tiempos hubieron dudas sobre si esto podía existir o no, si podía hacerse esta cesión con finalidad de garantía. Y en la práctica se fueron incorporando, digamos, o la práctica fue incorporando estos digamos, derechos, o esta figura, muchas veces desde la perspectiva del derecho administrativo o de los contratos administrativos que permitían estas cesiones en garantía, de modo tal de que en la práctica el propio derecho público fue admitiendo y después se incorporó al derecho privado. Es muy común las cesiones en garantía, por ejemplo, de derechos bajo contratos de obra. Ustedes tienen en los contratos de obra, digamos, depende del modo en el cual se hubiera contratado, pero es muy común que el empresario cobre en función de los avances de obra. Es decir, supónganse que para hacerlo bien fácil, yo soy un empresario que tengo que hacer un camino, bueno, por cada tanto metros certificados de camino que yo hice, tengo derecho a cobrar tanto. Hay todo un procedimiento de certificación donde hay alguien que viene y mira a ver si yo realmente construí los kilómetros de camino que tenía que construir, contra esos pide un certificado y con ese certificado yo puedo presentarme al gobierno y cobrar a mi contraparte, digamos, contractual, cobrar los metros que he trabajado.
Entonces, lo que suele ocurrir, lo que pasa es que entre que se certifica, es decir, el organismo de auditoría dice, sí, efectivamente usted construyó 40 kilómetros y tiene derecho por contrato a cobrar por estos 40 kilómetros $50.000 por kilómetro, lo que sea, no tengo idea cuáles son los valores. Con eso, uno tiene que darse vuelta con la certificación y se presenta a la contraparte, y la contraparte tiene todo un proceso por el cual a lo mejor a los 90 días cobra eso. Entonces, ¿qué es lo que lo que muchas veces las compañías contratistas hacen? Agarran esas certificaciones de obra que ya acreditan que construyó y que tiene derecho a cobrar tanto, y ya el auditor le dijo que tiene derecho a cobrar tanto, pero lo va a cobrar dentro de 90 días, y se presentan y van a sus proveedores, por ejemplo, el que le vende el asfalto, el que le vende el hierro para el guardarray, se presentan y le ceden en garantía esos derechos para obtener financiamiento respecto de nuevas entregas de asfalto o de las materias primas que necesiten. ¿Se entiende? Entonces, ahí, ¿qué hace el constructor? Cede en garantía, le pone entre comillas en garantía todos los derechos estos que tiene a cobrar bajo los certificados números 4, 5 y 6, que suma la suma de tanto, le pone en garantía esos derechos para que con esa garantía, entonces el que hace el asfalto diga, bueno, con esta garantía yo te entrego el asfalto a cobrar dentro de tantos días, tantas semanas o meses o lo que sea, porque yo sé que si no me lo pagás, yo ya tengo en garantía este crédito que es mío. Voy y le cobro a tu contraparte, al comitente, tantos kilómetros que yo ya sé que me los tiene que pagar porque está certificado. El auditor ya dijo que vos los hiciste y que tenés derecho a cobrarlo. ¿Se entiende? ¿Puede dar otro ejemplo, por favor? Este me parece que es el más claro, ¿eh? ¿Qué no se entendió de este? No, yo me perdí, básicamente. Bueno, arrancamos de nuevo. Hay un contrato de obra donde hay un empresario que realiza un camino y un comitente que es el que se encarga de pagarlo. ¿Hasta acá vamos? Sí, En ese contrato se pacta que cada tantos kilómetros de construcción hay alguien que es un auditor de la obra que va a certificar, es un arquitecto, un ingeniero, mejor dicho, va a certificar que esos kilómetros fueron efectivamente realizados y que fueron efectivamente realizados en las condiciones del contrato. Si una vez que eso lo audita y lo constata, emite lo que llama un certificado de obra que demuestra que yo, constructor, por ejemplo, cumplí con la construcción de 50 kilómetros de camino. De acuerdo con los términos del contrato de obra, por cada kilómetro de camino yo tengo derecho a cobrar X pesos, o dólares o lo que sea. Con lo cual, cuando me expiden la certificación, ya dice, yo hice 50 kilómetros de camino y tengo derecho a cobrar $1 por kilómetro, con lo cual tengo derecho a cobrar 50 pesos. ¿Cuándo los voy a cobrar? Dentro de 90 días, porque me lo pagan a los 90 días de la certificación. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? sí, ahora sí. Entonces, eso significa que yo, empresario, tengo en mi mano un documento que garantiza o que dice que yo dentro de 90 días voy a cobrarle tantos pesos a mi comitente, que será la provincia de La Pampa que está haciendo este camino. Muy bien. Pero yo necesito seguir haciendo el camino. Necesito asfalto, necesito pagarle a los obreros, necesito hierro, Entonces, ¿qué hago? Voy a cada uno de mis proveedores y le digo,
dame el asfalto, yo te lo voy a pagar en 90 días y te cedo en garantía esta certificación de obra o este certificado de obra que dice que yo tengo derecho a cobrar tanto. Acá dice que yo tengo derecho a cobrar 100, con lo cual yo te compro a vos mercadería por 80. Si yo no te lo llevo a pagar, vos tenés en garantía este certificado y cuando vence vas y cobrás del propio provincia de La Pampa lo que tiene para pagarme a mí, es decir, estos 100, te quedás con 80 y me tenés que dar los 20 que sobran a mí. ¿Se entiende? Es decir, lo que yo hago con mi proveedor es entregarle algo en garantía de que yo le voy a pagar el precio de las mercaderías que le estoy comprando. Le entrego en garantía algo como si fuera una prenda, pero es una prenda sobre un crédito y se implementa a través de una cesión de crédito en garantía. Acá el cesionario recibe el crédito en garantía. No lo compra, no me paga por ese crédito, no lo permuta, no me dan ningún bien, no se lo estoy dando yo en donación, no se lo estoy regalando, se lo estoy poniendo en garantía, se lo estoy prendando. Estoy constituyendo sobre ese crédito una garantía a favor de este proveedor en garantía del pago del precio de las mercaderías que yo le he comprado, que yo le voy a comprar para poder seguir construyendo y tener certificados, más certificados y seguir así avanzando y cobrando mi obra, realizando la obra, cobrándola y obteniendo financiamiento con esta mecánica. ¿Se entiende? Sí, doctor, ahora sí. Bueno, en el fondo es lo mismo o es algo muy parecido a la cesión en garantía de los pagarés que yo les decía. La diferencia es que en vez de la provincia de La Pampa, en vez de darme un pagaré, bueno, yo tengo un certificado de obra, es decir, un derecho que no está representado en un título valor, en un título circulatorio, sino que resulta, digamos, de un contrato. Pero es un derecho, o es un crédito que yo tengo y como tal, bueno, se discutía antes si yo lo podía dar o no dar en garantía. Como les digo, las primeras, digamos, figuras a través de las cuales la cesión en garantía empezó a implementarse fueron estas de las cesiones, por eso les doy este ejemplo, pero hay otros, pero este es el que en definitiva resultaba como más claro, porque esos certificados, en el fondo, que eran representativos de un derecho a cobrar una suma de dinero, digamos, tenían la apariencia de un título de valor, pese a que no lo eran, pero en el fondo, digamos, toda esta mecánica fue convalidada por esta operatoria que les digo y que en definitiva, bueno, si bien el código civil no lo recepcionaba, la doctrina, la mayoría entendía que sí, había doctrina que decía que no era válido, pero actualmente el Código Civil y Comercial ya lo recepciona expresamente. Dice que si la cesión es en garantía, las normas de la prenda de créditos se aplican a relación entre cedente y cesionario. Con lo cual, en el fondo, la cesión en garantía de créditos funciona como una prenda del crédito que se está, digamos, dando en garantía de la obligación. Bueno, hasta acá hemos llegado con no pudimos avanzar con el contrato siguiente, pero bueno, espero que les haya quedado un poco más claro este tema, que no, como verán, no es tan fácil.
Profe, yo estoy en el, perdón que lo corte, yo estoy en el campus y no lo veo el libro ¿De caso? práctica. Sí, el libro de casos. No lo veo subido, sí veo todo lo que usted dijo, está la doctrina, hay fallos, está lo que había en la pecera, pero no veo el libro de casos. Bueno, le voy a pedir le voy a pedir al doctor Lescano que lo suba en todo caso, porque me llama la atención que no esté. Pero lo subimos. Bueno, ¿alguna inquietud más? ¿Vamos a seguir viendo este contrato o ya se termina acá? Ya se termina acá porque la verdad que tuvimos 3 clases y no nos podemos detener mucho más. Le diría que prácticamente lo vimos completo, ¿no? Sí, no queda mucho por ver, pero bueno, desde ya si tienen dudas cuando lo vean, a lo mejor podemos hacer en esa clase de repaso que a veces hacemos sobre el final un repaso enfocado en este. Profe, ¿cuándo es el parcial? Tenemos que ver cuándo es la fecha, cuándo es la... El 17 hay que entregar las actas. 17. Bueno, y en función de eso después vemos qué fecha, todavía falta bastante, ¿no? Bueno. Bueno, vemos qué fecha. 17 es un sábado. Y bueno, vamos a tener que apuntar, no sé, al 12. No, tiene que ser antes porque tenemos que entregar las notas. Y tendremos que hacerlo el 5 probablemente. Después lo definimos bien, pero... Porque teóricamente hay que dejar una fecha para el final, pero que espero que nadie llegue a eso, pero por las dudas hay que dejarlo. Sí, apuntemos al 5, que es un lunes, porque ya después para colmo el 8 es jueves, y si lo dejamos para el lunes siguiente ya estamos muy encima. Apuntamos al 5 entonces. 5 de diciembre entonces. Sí. Muy bien. Bueno, nos vemos la clase que viene. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego, profe. Buenas noches. Hasta luego, doctor.